Ok, pues muchas gracias nuevamente por la presentación y en este caso el día de hoy la plática será acerca de lo que es el microbioma y las alteraciones gastrointestinales en personas con autismo. Bueno, este tema es uno de los más importantes dentro de la práctica que desempeño como terapeuta ocupacional especializado en neuropediatría y sobre todo en abordajes en trastornos del procesamiento sensorial en personas con TEA. Bueno, en este caso el tema va a ir más hacia la parte inicial, va hablando un poquito de introducción respecto a cuáles son como las alteraciones generales en el microbioma humano y cómo vamos a ver reflejada esta sintomatología a través de las características clínicas que regularmente se observan en estas personas cuando acuden con nosotros a terapia y cómo se van relacionando con las características puntuales que hacen un diagnóstico de TEA, ¿vale? Bueno, en este caso, la microbiota y el microbioma suelen ser términos algo similares. Sin embargo, es importante destacar que la microbiota se va a entender como todo ese contenido de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado, ya sea una zona específica como el intestino, la piel, la boca, el tracto respiratorio, y esto nos va a hacer como tal un conjunto en relación a las funciones y sobre todo a los genes y los metabolitos que van a relacionarse con este conjunto en relación al sistema o a la zona en la que se van a encontrar. ¿Ok? Entonces, el microbioma se va a entender como tal, como un conjunto formado de estos microorganismos en relación a su función, a sus genes y sobre todo a cómo va a afectar de forma fisiológica y reacciones neurobiológicas a lo que es el ser humano, ¿vale? Entonces, es bastante importante considerar este tema porque muchas veces, no solamente, bueno, la mayoría de la parte de las familias que atendemos en nuestro centro, solamente se enfocan en esa sintomatología, en el tratamiento y lo más general en relación a la condición, en este caso al espectro del autismo, pero no se van más allá de lo probablemente lo que esté causando alguna sintomatología clínica en relación a la parte gastrointestinal y que eso va a afectar directamente a todo lo que es el contenido y la función del sistema nervioso central y por tanto las funciones a nivel sensorial, en este caso del procesamiento sensorial, que realmente es algo o un tema en el que actualmente ya hay mucha más evidencia, pero que anteriormente no se tomaba tan en cuenta para el abordaje, en este caso, de los trastornos del espectro del autismo, ¿vale? Entonces, es importante destacar que cada uno de estos conceptos que se muestran en la diapositiva es de suma importancia para poder entender y comprender un poco sobre lo que es o lo que está pasando dentro del cerebro autista o de las personas con TEA relacionadas a lo que puede ser un factor, más no la causa al 100% de esta sintomatología, ¿no? Entonces, hablando de neuroinflamación, probablemente son conceptos que para algunos ya son familiares, para algunos es un poco novedoso. En cuanto a la neuroinflamación, vamos a entender que va a ser como ese proceso tal cual en cualquier órgano, en cualquier sistema o cualquier zona del cuerpo, en donde hay una lesión, donde hay una respuesta a este proceso infeccioso o a este proceso de lesión. Que esta situación pues va a determinar en algún momento un límite, pero cuando hablamos de neuroinflamación constante o un círculo vicioso en este tema, pues hay una afectación ya como tal. En este caso, la neuroinflamación va a ser ese daño tanto cognitivo, físico, que va a estar relacionado siempre a procesos de ansiedad o procesos más de estrés. Las endotoxinas son conocidas regularmente por jugar un papel negativo, en este caso en los procesos fisiológicos, en cuanto a la regulación, tanto de el proceso de homeostasis. Esta parte de las endotoxinas pues van a generar alteraciones como leucopenia, alteraciones vasculares, inflamatorias, activación de la cascada de coagulación o en su defecto, bastante complicación en lo que es la función normal del sistema inmunológico y sobre todo lo que va relacionado a la inflamación. Entonces, todo esto va encadenando respuestas físicas en el ser humano y que regularmente las personas con TEA son o tienen están más propensos
cuando hay una alteración a nivel gastrointestinal, ¿vale? Más adelante les iré explicando sobre qué y cómo va a estar relacionado este tema. La neurotoxicidad habla acerca de este proceso en las alteraciones funcionales y estructurales de forma también bioquímica que se producen en el sistema nervioso central, llevado a una manifestación de efectos adversos, ya sea por un producto químico, neuroquímico o un daño específicamente morfológico, para poder nosotros determinar que ya está habiendo una acumulación de metabolitos o una acumulación de sustancias tóxicas que está provocando esta neurotoxicidad, ¿verdad? Bueno, lejos de hablar de los temas principales de los que vamos a estar repitiendo constantemente en esta charla, hablamos ahora acerca de las funciones específicas o lo que nosotros regularmente tendríamos que estar enfocados en cuanto a la parte del microbioma, en este caso intestinal o microbioma humano. Gran parte de las funciones del microbioma intestinal o en general va a ser como una función metabólica, ¿ok? Regularmente las personas con alteraciones metabólicas o con problemas a nivel gastrointestinal desencadenan como tal pues alteraciones de la digestión, absorción o mala absorción de los alimentos, y eso desencadena como tal ese circuito vicioso de lo que es un síndrome metabólico que desencadena completamente pues sintomatologías negativas. Esta función metabólica pues es necesaria para favorecer la digestión de los ingredientes, tanto digeribles como no digeribles. ¿Por qué? En el caso de los no digeribles al 100% van a tener una función principal para enriquecer o alimentar a lo que es las bacterias, o en este caso el microbiota a nivel de intestino grueso, que son los alimentos que son bastante resistentes o almidón resistentes, que llegan al final y sirven de alimento para eh, con este conjunto de bacterias. Tiene una función de barrera, en este caso para la producción de compuestos antimicrobianos para evitar pues colonización de ciertos microorganismos patológicos cuando hablamos de un equilibrio. ¿Ok? Esta función del microbioma humano hace que todo o que la gran mayoría de las zonas donde haya colonización de bacterias tenga que ver con un equilibrio de acuerdo al tipo y a la clasificación de estas bacterias, ¿no? Más adelante les iré hablando sobre cuáles son las principales bacterias, las principales células que se encuentran en el intestino, que son las encargadas de hacer este equilibrio y sobre todo la función de barrera, ¿no? La función defensiva, la función de lo que es la defensa, habla del desarrollo del sistema inmunológico relacionado a la parte intestinal, ¿no? Cómo funciona esta barrera en el intestino relacionado a cómo podemos nosotros como seres humanos adaptarnos y generar una respuesta inmunológica de acuerdo a lo que llega a nuestros intestinos y cómo se va absorbiendo de forma natural, ¿no? Y esto es gracias al moco, a la producción de moco y sobre todo a las células, los enterocitos, que nos van a ayudar a generar esta transducción de información tanto química como mecánica de todo lo que llega hacia lo que es el intestino, tanto delgado como el intestino grueso, ¿vale? La función de mantenimiento que tenemos como la parte de la microbiota es que la maduración del tubo digestivo es un promotor de la mucosa intestinal y de las actividades enzimáticas. Todo esto genera un equilibrio, y el equilibrio lo que hace es pues constantemente entrar en una homeostasis, ¿no? Si esta función en algún momento haya un aumento de ciertas colonias de bacterias, o en este caso una alteración mecánica o una alteración a nivel fisiológico de todo lo que está en este ambiente o en este microambiente, ¿qué va a pasar? Pues el desequilibrio va a ocasionar ciertas alteraciones intestinales que para nosotros o incluso para las personas autistas son generalmente el factor desencadenante de mucha sintomatología a nivel de comunicación, a nivel de comportamiento y a nivel de procesamiento sensorial. ¿Ok? Es importante que los datos interesantes de lo que es el microbioma a nivel humano es que prácticamente podría decirse que tenemos un equivalente de lo que es el número de células al número de bacterias, tanto positivas como negativas, en este caso, que van a conformar el microbioma. Entonces es un igual, ¿no? Nuestra microbiota pesa aproximadamente entre 1 y 2,3 kilogramos relacionados a todas las bacterias, a todos los bichos, a todo lo que se encuentra como hongos, virus en nuestro organismo relacionado a en general, ¿no?
Ese es el peso aproximado que algunos autores mencionan respecto a el contenido del microbiota. El microbioma humano es una identificación personal. Esta identificación personal nos habla que nos da una identidad. De entre un individuo a otro varía el contenido, la forma, la clasificación de las bacterias que se encuentran en el mismo organismo, y esto hace que cada individuo tenga distinta clasificación y diferentes tipos de bacterias. Podríamos vivir, no podríamos vivir, más bien, perdón, si no existiera ese equilibrio o si no existiera nuestro microbioma, en este caso a nivel de la piel, sistema respiratorio, sistema eh, digestivo, porque cada uno de estas bacterias, de estas células, de estos microorganismos, nos aportan eh, información, nos aportan nutrientes, nos aportan metabolitos que son importantes y que hace que se mantenga ese equilibrio, ¿no? Entonces, cada uno de las células y órganos que tenemos en nuestro organismo forman parte de este equilibrio. Y la gran mayoría o mayor distribución en el microbioma se va a distribuir a través de lo que es el intestino de nuestro cuerpo, ¿no? Es donde más presencia de estos microorganismos los vamos a encontrar. Ahora bien, les voy explicando un poco de cómo va a ser la localización del microbioma en diferentes partes del cuerpo. Hablamos principalmente del sistema digestivo, después vamos a pasar un poco a cómo está la distribución del microbioma en el órgano que se denomina la piel, cómo vamos a distribuir la microbiota o el microbioma en el sistema respiratorio y cómo vamos a necesitar, bueno, o cómo más vamos a tener el equilibrio para poder hacer este trabajo conjunto. En cuanto a las bacterias que se van a localizar en el sistema digestivo o en el tracto digestivo, encontramos que inicialmente en el estómago, debido a la secreción de ácido gástrico, únicamente se van a desarrollar, que van a estar relacionadas a una resistencia al pH, un ácido, o van a ser más eh, resistentes a este pH, y por tanto encontraremos a los lactobacillus, a los streptococos, a Helicobacter y al Pep streptococcus, ¿no? Esto en relación al hábitat y a la exigencia que tiene el estómago en relación al ambiente, ¿no? Más hacia abajo, al intestino, en la conexión entre el intestino delgado y lo que es el estómago, se van a repetir el hábitat de la lactobacillus y el streptococcus. Un poco más hacia lo que es el intestino delgado, en la parte media, lo que es el yeyuno y el ilio, vamos a tener un poco más hacia el hábitat de colonias formadoras o unidades coloniales de formadoras de colonias de Streptococcus, Bacteroidetes, Clostridium y Actinomycete. Estas bacterias pues están relacionadas al tipo de alimentación donde regularmente pues vas a generar un proceso de absorción, en este caso de los nutrientes, y por tanto se van a encontrar en mayor cantidad en esta zona, ¿no? Hablamos acerca que los niveles de las bacterias van a depender tanto del pH como de la cantidad de alimento que en ellas, en el ambiente se encuentre para poder generar un poco más de crecimiento, ¿no? Entonces, en el intestino delgado se habla que va a ser donde se van a encontrar mayormente los lactobacilios y los estreptococos, hasta cerca de 108 unidades formadoras de colonia por gramo, ¿no? En la región distal del ilio, en esta zona es donde podemos encontrar a los lactobacillus y los estreptococos, ¿no? Especies cultivables, en este caso, como las bifidobacterias, las enterobacterias, los bacteroidetes y las fusobacterias, también van a formar parte de esta zona de hábitat a nivel intestinal, ¿no? Hablando también que en el intestino grueso, un poco más hacia la parte baja y un poco más hacia la parte final de lo que es el tracto digestivo, vamos a encontrar un mayor número de unidades formadoras de colonia en relación a entre un 35 y un 50% del contenido sólido en esta zona, ¿no? En el colon existe entonces un ambiente más reducido en oxígeno y en este caso, por tanto, la mayoría de las poblaciones van a ser anaeróbicas, ¿no? Y un poco más relacionadas a lo que es, pues, este tipo de bacterias.
Entendemos entonces que a partir de lo que es el intestino grueso, la parte final del intestino delgado, se van a empezar a encontrar el mayor contenido de bacterias. Esto es en relación al intestino o al tracto digestivo. Hablando de lo que es la piel, es importante considerar que también van a existir este tipo de bacterias o este tipo de microorganismos, pero en una diferente distribución y en una diferente clasificación, ¿no? El microbioma cutáneo, denominado también como dermabiota, va a tener eh, pues diferentes tipos de ambientes de crecimiento de bacterias y de hongos, ¿no? Y esto va a depender de la zona, ¿no? Tenemos en este caso algunas zonas de la piel que son un poco más secas, no están tan aisladas de lo que es la exposición al ambiente. Hay zonas donde son un poco más húmedas, como la parte axilar, las entrepiernas. En estas zonas, pues van a generar un ambiente distinto o diferente para la colonización de ciertas bacterias, ¿no? Lo que es el cuero cabelludo o en este caso las zonas con más glándulas sebáceas van a tener otro tipo de, en este caso, de microorganismos, ¿no? Hablando entonces bueno, que van a existir en la parte de la piel una distribución de un 52% de actinobacterias, un 24% de firmicutes, un 17% de proteobacterias y un 6% de bacteroidetes, ¿ok? Estos cuatro filos son principalmente las que se van a distribuir en lo que es todo el recorrido del órgano de la piel y van a tener funciones nuevamente de protectoras, reguladoras y metabólicas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este ecosistema que es la piel, hablamos que está el folículo piloso, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas. Cada una de pues de estas partes del órgano van a aportar información importante y nutrición hacia lo que son las bacterias, los hongos, los parásitos y los virus, ¿ok? Entonces, si pueden observar en la parte inferior derecha de la diapositiva, se muestra un esquema en donde hablamos acerca de cómo es el microbioma cutáneo en relación a los factores ambientales, a los factores de estrés, en relación a todo lo que viene, en este caso, como lesiones o como agresiones físicas y químicas por parte del exterior, ¿no? ¿Cuál es la función de esta microbiota? Es tener bastante regulada la entrada y la salida de estas pues, agresiones, tanto físicas como químicas, y eso provoca que haya un equilibrio, ¿no? Evitamos también la inflamación, pero en algunos casos, como las personas con autismo o con personas con inmunodeprimidas, regularmente este desequilibrio se ve más notorio y tenemos problemas más constantes de infecciones de la piel y sobre todo un poco más hacia lo que es el estrés, ¿no? En este caso, las personas con constante estrés o con mayor presencia de cortisol en sérico genera un desequilibrio constante tanto en el microbioma intestinal como en este caso en el microbioma dermatológico, ¿vale? Todo esto también depende de lo que es la medicación, la dieta, la edad, los factores de higiene o hábitos de higiene de la persona, el estilo de vida y sobre todo lo que es el contexto social o el contexto familiar, ¿no? Más adelante les voy a mostrar unas imágenes que están relacionados a los estudios que han hecho con personas, o más bien con un grupo poblacional de niños que son expuestos a ambientes un poco más enriquecidos en microbioma, en este caso en diferentes clasificaciones o diferentes filos, a personas que han sido aisladas completamente o que llevan un estilo de vida bastante higiénico, llamémoslo así, o bastante aislado de pues, enriquecer la diversidad a nivel de microbioma, ¿no? Entonces, es importante considerar que la piel va a también formar parte de lo que es el estilo de vida de la persona. Y bien, en este caso les pongo este esquema para que puedan diferenciar que en cada zona a nivel de la piel, en cada zona del cuerpo va a ser o se va a variar en relación a cómo
se distribuyen las bacterias, los virus y en este caso los hongos en relación a la zona de la piel. Podemos observar que en zonas un poco más secas o más expuestas, como la parte de la glabela, la parte de lo que es la nariz o la parte de la frente, vamos a obtener un poco más hacia la función de las bacterias en relación a propiobacterias, a coro- corinebacterianas y sobre todo en relación a los bacteroidetes, a lo que son las protobacterias que van a estar en zonas un poco más hacia donde se permite más manipulación, ¿no? Donde están más expuestas al contacto externo, donde probablemente la ropa permita un poco más el contacto directo con estas bacterias, con este grupo de bacterias que son o que dominan mayormente el microbioma humano, ¿no? Que se encuentran en color amarillo y en color verde, ¿no? En este caso, en las zonas de la piel, en las zonas del antebrazo, en donde generamos un poquito más de contacto constante con el ambiente, tenemos la acumulación o más bien el enriquecimiento de este tipo de bacterias. En relación, por ejemplo, a las zonas húmedas, como las axilas, en este caso, generalmente hay un dominio más de lo que son las protobacterias y demás clasificaciones, por ejemplo, con mínima cantidad, los bacteroidetes, las cianobacterias y algunos microorganismos como hongos o, en este caso, actinobacterias, ¿no? Regularmente les puse este esquema para poder explicarles cómo funciona o cómo debería funcionar esta barrera tanto de microorganismos como química, en relación al factor externo, que es todo lo que va a jugar en contra o a favor de las personas, en este caso con trastorno del espectro del autismo. Muchas veces, la gran mayoría de las personas que se acercan con nosotros en nuestro centro de atención con diagnóstico de TEA, regularmente tienen alteraciones por dermatitis, por en este caso rosácea o algún tipo de infección de la piel que son momentáneas, pero cuando generalmente se exponen a más periodos de estrés o un poco más a periodos de ansiedad, es donde van pues, a ver los picos de incidencias de lo que es infecciones dermatológicas. Y regularmente son alergias, son pruritos, son descamaciones, pero que van o que están asociadas a procesos de estrés o procesos constantes de ansiedad que va generando la misma condición, incluso el contexto, tanto familiar como social, que probablemente podríamos decir que es el 100% de las causas de estrés, en este caso a nivel externo, ¿no? Que las partes más, pues, orgánicas, más funcionales, estamos hablando de que eso podría ser el porcentaje que está oculto dentro de ese 100%, pero que siempre las familias lo asocian a que ansiedad por escuela, ansiedad por actividades, ansiedad por las actividades que tienen que hacer a nivel ocupacional y todo lo van generando como una parte de estrés. Pero más allá de eso, por eso es importante considerar que el microbioma forma parte importante de lo que es el proceso de la absorción, por ejemplo, de ciertos nutrientes o la liberación de metabolitos que provocan o que generan una cascada constante de inflamación y eso hace que en algún momento el cortisol o la parte que es de ansiedad a nivel del torrente sanguíneo sea un producto bastante importante para poder tener más captación de este producto como lo es el cortisol para generar sustancias que sigan retroalimentando a esta cascada de la neuroinflamación y por tanto, pues sea un circuito vicioso, ¿no? Y no solamente en la parte de la piel, sino también a nivel intestinal. ¿Qué pasa entonces o por qué siempre suelo asociar o más bien estoy asociando mucho la parte del desequilibrio a nivel del microbioma, tanto del dermatológico como el gastrointestinal, como el a nivel de tracto respiratorio, con las características de TEA o alguna sintomatología de TEA? Principalmente son porque muchas, o la gran mayoría, podríamos decir, dentro de la consulta que tenemos como terapeutas ocupacionales y como terapeutas que abordamos la parte clínica de lo que es los desórdenes del procesamiento sensorial, tenemos dentro de lo que es el historial clínico, nosotros o los antecedentes, vamos observando que el tipo de partos siempre es a través de cesárea o tiene ciertas alteraciones o complicaciones que lo motivan a hacer cesárea, ¿no?
podríamos decir ahorita, en este caso, de la población que tenemos, que son 23 niños, que es una población bastante reducida para un estudio bastante completo. De los 23 tenemos a 20 niños que fueron o tienen antecedentes de un nacimiento vía cesárea, ¿no? Y remontando todo lo que sucede durante este nacimiento o este tipo de parto o este tipo de nacimiento, es que hay un desequilibrio inicial de lo que es la colonización del número de bacterias, hongos y virus en relación a lo que es el microbioma en una persona nacida por vía cesárea y a una nacida por parto natural o en este caso por parto vaginal o vía vaginal, ¿no? En este esquema pueden observar que las características o el método de complementación en relación a cómo se va formando ese equilibrio de colonias de bacterias en el tracto gastrointestinal, dermatológico, respiratorio y urogenital va a depender mucho de cómo es el contacto inicial en relación a la madre, ¿no? O con el ambiente. Muchas de las madres regularmente por problemas de hipertensión, por problemas metabólicos, por complicaciones, optan, o más bien por meramente comodidad o por, no sé, ahí ya sería entrar en algún tema bastante personal del porque van y programan a sus niños como por vía cesárea, ¿no? Y eso hace que haya una reducción completa de lo que es del microbioma a nivel de la piel, a nivel intestinal, a nivel respiratorio, a futuro de los niños, ¿no? Si observan en el esquema de la parte superior derecha, es una diferencia de la variedad que puede ser, en este caso, cuando hay una persona nacida por vía cesárea, bueno, hay una reducción completa de lo que es la variedad del microbioma, ¿no? Más adelante les iré explicando un poco más. El microbioma respiratorio eh, regularmente se consideraba, o bajo estudios anteriores, se consideraba que lo que es el tracto respiratorio de vías respiratorias más profundas o un tracto respiratorio inferior, como lo que son los bronquios y los que son los alveolos y la parte de los segmentos pulmonares, estaba considerada como en algún momento un poco estéril, ¿no? O bastante estéril en relación a la colonización de bacterias, hongos o virus. Y resulta que, pues, en algunos estudios que se han realizado, pues, esta negatividad de cultivo, en este caso de las muestras que se han obtenido a través de lo que es, pues, técnicas no sé, como relación a un cultivo de cierto tipo de zonas de la parte respiratoria, habla que estas técnicas microbiológicas independientes del cultivo han confirmado que el árbol bronquial aloja una gran cantidad de microorganismos conocidos como microbioma, ¿no? Y que está regularmente compuesto por bacterias, virus y hongos, que solo el 1% de este ambiente que se encontró se puede cultivar o se puede realizar de forma externa, ¿no? O sea, si sale de ese contenido o de ese ambiente, difícilmente va a poderse desarrollar. Entonces, probablemente por esos estudios anteriores y por estas evidencias, se consideraban como una parte estéril, pero que ahora hay más estudios que se enfocan y diferentes técnicas que se enfocan a la evidencia de que en el tracto respiratorio también hay esa parte del microbioma, ¿vale? Entonces, el análisis de ciertos estudios en relación al microbioma, en relación a la parte superior y a la parte inferior del sistema respiratorio, nos habla que podemos hacer una comparativa en relación a la colonización de bacterias, virus y hongos que se da en la cavidad nasal y la cavidad oral en relación a lo que hay en los segmentos pulmonares, en la tráquea y lo que es eh, los bronquios, ¿no? El objetivo de analizar o de realizar este estudio era determinar las contribuciones de dos sitios, tanto la parte superior de la mucosa como lo son la nariz y la boca, y lo que es el origen del microbioma bacteriano en sitios más inferiores, como lo que son los pulmones y el estómago. Entonces, la gran mayoría de las comunidades de bacterias del pulmón sano se superponen en relación a los que se van a encontrar dentro de la boca o la cavidad nasal. Por tanto, en las cavidades un poco más hacia abajo se va a tener como una composición similar, pero con algunas variantes que diferencian como tal el contenido de bacterias, virus y hongos en relación a las cavidades superiores a las inferiores. Entonces, los estudios de los microbiomas nasales, orales, pulmonares y estomacales
en este individuo, o los individuos nos van a permitir como tal observar la continuidad microbiológica del tracto aerodigestivo en estos adultos, ¿no? Entonces, el objetivo de este estudio fue como tal realizar la diferenciación o en este caso la similitud en lo que es el microbioma del contenido superior al contenido inferior en las vías respiratorias. Pues años atrás el pulmón era considerado como que tenía su propio microbioma y en este caso, pero que era un poco más pequeño en relación al microbioma intestinal. Esto hace, en este caso, influir en las enfermedades respiratorias o cómo responden las personas ante las enfermedades alérgicas, respiratorias o pulmonares. ¿Ok? Entonces, ¿de qué tipo de microbios o organismos estamos hablando? Pues el doctor Hilbert, cuando hablamos del microbioma, en este caso en relación al pulmón, nos va a determinar pues bastantes bueno, una diferenciación bastante amplia en relación a lo que puede existir en el intestino, en la boca y los demás sistemas a nivel de microbiológico. ¿Ok? Y que no solamente son bacterias las que se van a encontrar en el pulmón o en esta zona pulmonar, ¿no? Que eso va a ayudar al enriquecimiento de lo que es el microbioma a nivel pulmonar. Y todo eso fue relacionado a estudios, en este caso, a través de la literatura, con metodologías de 16S, 18S, en relación a cómo analizaban la metodología de la parte metagenómica de cada una de estas bacterias, y en este caso virus, hongos, algas, y lo que en este caso se logró encontrar en la parte respiratoria. Hablando de lo que es el microbiota intestinal, ya hablamos un poco acerca de la parte respiratoria, iniciamos un poco de lo que es el sistema digestivo y la parte de la piel. Lo más importante en relación a la sintomatología de las personas con autismo está relacionada al microbiota intestinal. Los factores que van a hacer o que van a desencadenar ese desequilibrio entre el eje intestino-cerebro, pues van a determinar por varios factores, ¿no? Como les comentaba, no todo es únicamente eh, la fisiología o lo que está pasando en el intestino, sino también cuánto familia, cuánto aporta el ambiente y cuánto en relación a los factores de riesgo que pueden desencadenar ese tipo de desequilibrio, ¿no? Hablamos de la función de lo que es el ejercicio físico, los fármacos que han sido consumidos desde el nacimiento hasta la edad en que se da el diagnóstico o la intervención, el tipo de parto, la epigenética y la genética relacionada a la familia, la alimentación, la ingesta de la variante de alimentos, el comportamiento cognitivo, la parte de cuánto estrés aportamos de forma externa o a cuánto estrés nos exponemos, qué tanta interacción social, qué tanto enriquecimiento ambiental para exponerse a grupos variados del microbioma y en este caso, cuánto miedo o ansiedad estamos generando a la misma persona para que siga aumentando ese circuito vicioso de lo que es el proceso de neuroinflamación o desequilibrio a nivel intestinal. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hablo o por qué hago tanto énfasis entre el desequilibrio, entre lo que es la neuroinflamación, entre el enriquecimiento o la variabilidad o las variantes del microbioma humano? Porque es importante destacar que las bacterias intestinales pueden controlar la proliferación y la diferenciación de células epiteliales, perdón, y por tanto las bacterias también van a desempeñar un papel importante en el desarrollo del sistema inmunológico. ¿Qué pasa en este caso con personas, como les comentaba al inicio, que son o están aisladas al contenido del ambiente, aisladas a través de las variantes de microbioma o de las bacterias, hongos en el contexto? Esto hace referencia a que en algún momento los estudios realizados en este tipo bueno, en animales muestran que los animales criados, por ejemplo, en condiciones de asepsia estricta, pues van a mostrar una baja concentración de células linfoides en la mucosa. La estructura de sus folículos linfoides está bastante atrofiada y la concentración de inmunoglobulinas ante la baja exposición de hongos, bacterias, virus, pues va a estar bastante disminuida, ¿no? Por tanto, cuando hay un ambiente enriquecido, cuando hay exposición al microbioma convencional, este tipo de respuestas va a aumentar, ¿no? Va a aumentar el número de linfocitos
en la mucosa va a haber una aparición rápidamente de lo que es los folículos linfoides y sobre todo va a haber un aumento de la concentración de las inmunoglobulinas, en este caso a nivel sérico. Esto nos ocasiona que en algún momento esas respuestas lleguen a adaptarse o esas respuestas vayan haciendo que el mismo individuo tenga una homeostasis de acuerdo a la exposición que va teniendo, ¿no? Esto sin descartar, pues, propiamente las alteraciones ya un poco más a nivel anatómicos y fisiológicas en una enfermedad o en una condición médica determinada, en donde ya principalmente el factor de infección o el factor patológico, ya hay a una alteración que, aunque haya un enriquecimiento a nivel del microbioma, ya no va a haber un equilibrio bastante adecuado de lo que son las respuestas tanto inmunes como las respuestas inflamatorias, porque pues hay una alteración a nivel orgánico que pues, no va a permitir eso, ¿no? Y eso habla que no es aplicable para la gran mayoría de estas personas, ¿no? Entonces, sin embargo, los estudios han demostrado que el exponerse a un ambiente enriquecido de microbios, bacterias y hongos van a favorecer de forma bastante buena a lo que es el equilibrio del sistema inmunológico. Esta parte de la microbiota hace referencia también a los factores extrínsecos y intrínsecos que pueden modificar en relación al tema anterior a el desequilibrio del microbioma intestinal, ¿no? En relación al eje intestino-cerebro. Y estos factores van a ser considerados como intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Los factores extrínsecos que están relacionados al tipo y uso de dieta. La composición de la dieta va a determinar, pues, principalmente la cantidad de alimento que es digerido, la frecuencia, en este caso, de alimentación para poder hablar de qué tanto o cuánto alimento puede influir en el crecimiento y desarrollo del ambiente de las bacterias y de todos sus metabolitos que van a desarrollar a futuro y que van a afectar de forma positiva o negativa a lo que es el ser humano, ¿no? ¿Cuál es el uso? Si hay uso de prebióticos o probióticos como una alternativa para la modificación terapéutica de abordaje de los desórdenes, por ejemplo, de desequilibrios intestinales, disbiosis intestinal, permeabilidad intestinal y todo lo que va a afectar a futuro lo que es la microbioma intestinal. Aquí en algún momento se ha hablado en personas con autismo como métodos de tratamiento, como métodos de intervención, o en este caso como un tratamiento milagroso, que no es así, el uso de ciertos tipos de dietas, por ejemplo, la dieta libre de gluten, las dietas cetogénicas y todo lo relacionado para cambiar el contenido bacteriano. Es importante destacar que sí forman una parte importante del cambio a nivel conductual, porque al modificar completamente la dieta, pasa que en algún momento si el número de bacteroidetes o el número de lo que son los vermicutes estaba en aumento o disminución, las dietas están diseñadas para eso, para generar un equilibrio primeramente del número de bacterias en relación al tipo de alimentación. Sí, algunas bacterias responden a ciertos alimentos, claro, algunas bacterias dependen del pH, claro. Entonces, esto es importante destacar porque sí, a través de las dietas podemos modificar ciertas alteraciones, tanto un aumento como disminución del número de bacterias, y que eso al final está provocando una disbiosis o un desequilibrio de lo que es el microbioma intestinal. Claro, podemos aportar grandes beneficios, pero no como tal es la solución a lo que es la condición, en este caso, del espectro, porque ahí hablamos de muchos o a nivel factorial hay gran diversidad en los factores que están provocando esta condición, en este caso neurológica, ¿vale? Sin embargo, también va a incluir lo del uso de antibióticos en cuanto al historial del individuo. El consumo, por ejemplo, excesivo de antibióticos por parte inicial del tratamiento médico puede formar o puede aumentar el riesgo de desequilibrio del microbioma intestinal y por tanto provocar a futuro estas alteraciones como una disbiosis, una permeabilidad intestinal, una inflamación constante de lo que son eh, los órganos intestinales y eso hace que en algún momento provoque un poco o un factor de
neuroinflamación, ¿vale? El uso de antibióticos, las enfermedades neoplásicas o autoinmunes requieren el uso de tratamiento a nivel de quimioterapias y radioterapias que van a formar parte, en este caso, como un inmunosupresor a nivel crónico, ¿no? Patologías intestinales que ya han sido requeridas intervenciones a nivel quirúrgico que supongan modificación de ciertas reducción de zonas de hábitat intestinal, todo eso también va a formar parte de un aumento o una disminución de la composición del microbiota intestinal. Esto corresponde a los factores extrínsecos. Hablando entonces de los factores intrínsecos, podemos decir que el ser humano pues es capaz de producir de forma natural, los ácidos estomacales, las secreciones pancreáticas y las sales biliares, que son en parte importante para el desarrollo y crecimiento, o en este caso para la eliminación de ciertas bacterias, virus y hongos, que van a estar incluidas dentro del microbioma, ¿no? Esto dependiendo también de las condiciones de pH, la producción de enzimas hidrolíticas, lisosómicas y, perdón, a través de la tripsina, la producción de sustancias antimicrobianas propias como del mismo cuerpo, la motilidad intestinal, la producción de moco, las secreciones vaginales y a través de las condiciones de esa zona de hábitat. No va a depender mucho de cómo es la dieta, cómo es en este caso la parte externa para modificar los factores intrínsecos, ¿no? Podemos decir que los factores externos o extrínsecos pueden influir directamente en estos factores intrínsecos y por tanto modificarlos y perder ese equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué podríamos hacer ante este desequilibrio intestinal? Pues principalmente buscar el equilibrio a través de los mecanismos mecánicos, a través de los mecanismos inmunológicos, que suelen ser parte importante y crucial de lo que es el microbioma intestinal, ¿no? Y eso habla de la parte del intestino en donde tenemos que buscar respuestas como tal a nivel mecánico. Entonces, esa respuesta mecánica habla de la habilidad especializada, en este caso, a través de lo que es el barrido intestinal, a través del moco, la generación de anticuerpos y la adherencia, la adherencia y proliferación de bacterias en relación al epitelio, ¿no? Entonces, estas barreras mecánicas nos van a permitir generar, o más bien a nuestro cuerpo, pues ciertos beneficios y ciertas limitantes a las bacterias para que lleguen a colonizar y puedan desarrollar un desequilibrio, en este caso a nivel de microbioma. Los mecanismos inmunológicos para permitir una respuesta adecuada, pues es relacionada a lo que son las placas de Peyer en relación a la respuesta de los linfocitos B y los linfocitos T. Todo este grupo inmunológico hace como tal una respuesta inflamatoria, hace una respuesta para contener la respuesta bacteriana a nuestro organismo y eso hace que en algún momento se llegue a contrarrestar todas las alteraciones que lleguen bueno, todas las bacterias, los hongos que lleguen a introducirse, que no son parte del microbioma y que pueden hacer un desequilibrio a nivel de número de bacterias, el número de colonias. El sistema inmunológico va a formar parte de ese equilibrio, ¿no? A nivel intestinal. Entonces, hablamos que los factores intrínsecos y extrínsecos forman parte crucial de lo que es el desarrollo de una patología, una condición médica a nivel gastrointestinal que pueda afectar al crecimiento y desarrollo de grupos bacterianos del microbioma humano, ¿no? Entonces, ahora, las condiciones que van a favorecer o que van a limitar ciertas translocaciones bacterianas están relacionadas a alteraciones de la ecología bacteriana gastrointestinal y a las alteraciones de los factores mecánicos que son defensivos propiamente del huésped, en este caso, que va a defender, ¿no? En cuanto a las alteraciones de la ecología bacteriana gastrointestinal, se habla de un aumento del pH gástrico que está inducido por antiácidos y antisecretores gástricos, que si hay el consumo de estos medicamentos o si en este caso hay alguna condición médica que esté desencadenando esto, pues va a permitir la colonización del número de bacterias o de bacterias no beneficiosas para el intestino, tanto grueso como delgado y como la parte gástrica, como lo que son la E. pylori
puede generar como tal a futuro un problema bastante grande, ¿no? La disminución de la actividad motora del intestino, favorecida por el uso de sedantes, relajantes musculares y analgésicos, también forma parte de esa translocación bacteriana y que a futuro va a provocar ese desequilibrio a nivel intestinal, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque la gran mayoría, en este caso, de niños que nos llegan a la consulta haciendo su historia clínica, sí o sí, en algún momento de su desarrollo, en este caso neurológico y a nivel psicomotor, presentan alteraciones o enfermedades respiratorias, enfermedades a través de lo que son gastrointestinales, y hay medicaciones o a la propia familia hay una automedicación en donde pues el uso de analgésicos y relajantes musculares suelen ser de forma excesiva y que en algún momento a edad temprana empiezan a generar factores de riesgo para lo que son la permeabilidad intestinal, ¿no? Entonces, muchas veces, a través pues, de pláticas que me ha tocado tomar, hablan de mucho de el uso excesivo de medicamentos o excesivo de antibióticos que provocan el autismo, ¿no? Entonces, eso es completamente, pues, no es cierto en este caso, ¿no? No hablamos de que esos medicamentos o que el consumo de medicamentos o de antibióticos van a provocar el autismo. Así como lo dicen, como el consumo o el uso de vacunas provocan el autismo. No, claro, están completamente equivocados. Forman un factor de riesgo para poder desencadenar algunas condiciones médicas, como lo es, en este caso, una permeabilidad intestinal que se habla, en donde es el factor de riesgo bastante considerable para desarrollar una neuroinflamación, y esa neuroinflamación como un circuito vicioso va a provocar alteraciones neurológicas que pueden ser asociadas a la sintomatología de autismo, ¿no? Que van más hacia la parte de los trastornos del lenguaje, trastornos de aprendizaje, problemas de socialización, aislamiento y sobre todo trastornos a nivel procesamiento sensorial. Entonces, sí deben tener en claro que el uso de medicamentos, el uso de vacunas, el uso de analgésicos o ciertos medicamentos no provocan el autismo, ¿sale? Entonces, eso es importante. Lo que sí está asociado es que son factores de riesgo para desencadenar condiciones médicas y fisiológicas bastante negativas que pueden generar como tal incidencias. Y si son de forma repetitiva, ahí hablamos que forma bastante riesgo que la familia se automedique, que le dé ciertos medicamentos, que tenga prácticas a nivel familia de tomar medicación cuando no lo tiene o de automedicarse a través de antibióticos en este caso, pues puede provocar sí en algún momento esa disfunción intestinal que pueda pues, generar alteraciones a futuro, ¿no? Entonces, eso sí que queden claro, ¿no? Las alteraciones de los mecanismos a nivel del huésped, pues como ya les explicaba anteriormente, si hay alteración de los factores mecánicos como una afectación del barrido intestinal a través del moco, la producción de moco y sobre todo esa parte que va a evitar la proliferación, si hay algo que esté afectando eso, claramente va a haber una disfunción intestinal, por tanto va a haber una translocación bacteriana que va a ocasionar ese tipo de desequilibrio, ¿no? Y lo mismo en los factores inmunológicos, presentando también cuando hay una disminución de la inmunoglobulina A través de las respuestas inflamatorias y sobre todo de forma constante, desequilibrios a nivel inmunológico. Y también es importante que si en algún momento todos estos factores se van acumulando, vienen en este caso asociados a lesiones un poco más mecánicos o lesiones físicas, ¿no? Como pueden ser eh, una úlcera, una lesión a nivel intestinal, todo provocado a través a lo mejor de una hipoxia a nivel celular, aunque va a disminuir o va a aumentar el flujo de los órganos vitales, como en este caso la parte intestinal, hablando de si hay una persona que tiene o presenta, en este caso, un tipo de, de shock o de shock hipovolémico o una hipoxia a nivel intestinal, claramente va a generar lesiones, que esas lesiones van a permitir una permeabilidad intestinal a futuro por la lesión a nivel de la mucosa intestinal y sobre todo por una presión a nivel intraabdominal. Los mediadores citotóxicos y la insuficiente disponibilidad de sustratos nutricionales puede provocar lesiones físicas a nivel intestinal y esto muy probablemente evolucionará a una permeabilidad intestinal y desequilibrio a nivel de los factores reguladores de los procesos inflamatorios.
¿vale? Entonces, vaya, vaya término que en algún momento se puede considerar como bastante complejo, pero también en algún momento es de suma importancia para la intervención y el tratamiento terapéutico, ¿no? La neuroinflamación, pues va a ser como tal ese proceso donde se describen fenómenos patológicos que abarcan pues una alteración en la morfología y el funcionamiento también de las células neuronales, incluidas la microglia, como también la parte de las células como tal, la neurona, ¿no? Es importante que todos esos tejidos en algún momento, al generar un proceso constante de neuroinflamación, eh, prácticamente va a haber una destrucción de esos tejidos y en este caso una alteración del funcionamiento, ¿no? Porque constantemente estamos hablando de neuroinflamación, y eso hace que pues pueda estar asociado a retrocesos o a procesos de retroceso a nivel de lenguaje, a nivel de comportamiento, a nivel de conductas, porque el factor de origen es parte de un desequilibrio a nivel intestinal o un desequilibrio a nivel de funcionamiento de los reguladores de los procesos inflamatorios. Y estas alteraciones a nivel digestivo, en estudios en relación a lo que es un grupo de estudio de 50 a 500 casos respectivos a sus casos de control, buscaron la relación que hay entre los procesos o alteraciones gastrointestinales en personas con TEA con la sintomatología que hay en aumento en la parte social, conductual y la parte sensorial, que todos son estos los factores que están asociados a problemas de neuroinflamación o problemas de funcionamiento neuronal, ¿no? Estas manifestaciones fueron como tal diarrea o alteraciones gastrointestinales en un 80% de este grupo de niños. El 80% presentó o presenta problemas de diarrea constantes que hacen que tengan o que refuercen las conductas repetitivas, los movimientos estereotipados, la falta de la poca flexibilidad cognitiva y sobre todo las alteraciones de procesamiento sensorial en cuanto a las hiperrespuestas o las respuestas, las hiporrespuestas a nivel de el tacto y a nivel del gusto, ¿no? El estreñimiento, personas con estreñimiento que generalmente están asociadas a la motilidad intestinal, como les comentaba anteriormente, a los procesos probablemente de la secreción de la mucosa y la absorción de ciertos nutrientes que pueda hacer o pueda permitir que la sintomatología de TEA esté en aumento o pueda generar un pico máximo de, de como tal de expresión, ¿vale? Entonces, porque al final, si hay un estreñimiento, si hay un problema de diarrea, esos factores que están afectando la parte intestinal pueden generar un poco más la neuroinflamación, ¿no? Las preocupaciones generales, en este caso por los trastornos gastrointestinales, también están relacionadas a un 67%. Las alergias alimentarias, los cólicos intestinales, el reflujo gastrointestinal, también forman parte de los factores de riesgo y de las características clínicas que aumentan las conductas a nivel del autismo. Eso. Estoy hablando más hacia lo observable, ¿no? Porque todavía no hay tanta evidencia científica en relación a cómo la afecta a nivel, por ejemplo, citotóxico, a nivel de nutrición, a nivel de lo que son eh, mediadores un poco más séricos en relación a cómo o cuánto se desfasa en relación a la normalidad, a lo que es el contenido a nivel de los metabolitos en sangre, a través de lo que es la respuesta de lo que es el cortisol. En este caso, solamente fue cómo se asocian las enfermedades gastrointestinales con el aumento o la disminución de sintomatología relacionada al TEA, ¿no? En relación a los vómitos, la enfermedad intestinal inflamatoria y la selectividad alimentaria estuvo presente en un 40% de estos niños en el grupo control en relación a los que no tenían alguna condición de tanto médica como ni diagnóstico de TEA, ¿no? Entonces, esa fue la parte comparativa en donde se demostró que las alteraciones gastrointestinales están presentes en ciertos porcentajes y que pueden ser un factor determinante para las conductas y comportamientos de los niños con TEA, ¿no? Entonces, en este análisis de estudio se encontró que la sintomatología gastrointestinal, como la diarrea, el estreñimiento y el dolor abdominal, se observa con una
proporción significativa en los niños con TEA, en los cuales los cultivos de heces, a través de pues, ciertas metodologías, mostraron datos positivos o, en este caso, la colonización o la formación de colonias de Clostridium, ¿no? Que es una de las bacterias que de forma pues, más negativa afecta a lo que es el ser humano en relación a lo que debería haber como un equilibrio a nivel del microbioma o de las bacterias buenas dentro del organismo, ¿no? Al contrario del grupo control, en este caso que ellos no tenían la colonización, o más bien formación de colonias de Clostridium. En los estudios de ileocolonoscópicos de los pacientes con sintomatología gastrointestinal, se detectó inflamación e hiperplasia linfonodular. Es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Que al final el desequilibrio o el aumento de la colonización de bacterias pues malas en relación a la parte del microbioma, pues aumenta esa parte del proceso inflamatorio que en algún momento puede ser pues controlado por el mismo organismo y en algunos momentos no, dependiendo de cómo es el factor o el ambiente que vive o que se expone a esa persona. La diarrea y los cambios de frecuencia de las deposiciones son más frecuentes o prevalentes en niños con regresión conductual y pérdida de lenguaje. Entonces aquí bueno, es un punto importante porque muchas de las asociaciones o muchas de las alteraciones gastrointestinales van relacionadas también a esa regresión conductual, a la pérdida de lenguaje o inclusive a la paralización del desarrollo de ciertas áreas, en este caso tanto cognitivas como físicas, ¿no? Entonces es curioso destacar que en estos casos, como son las biopsias ileocecales, encontraron niveles significativamente altos de lo que es el Clostridium también. Entonces, sí, estamos viendo que en algún momento hay cierta colonización de bacterias en exceso, que eso permite que el desequilibrio a nivel intestinal pueda ocasionar estas respuestas inflamatorias o más bien como tal el exceso de microorganismos negativos, ¿no? Al comparar entonces los grupos de pacientes con TEA sin sintomatología gastrointestinal y los que sí tenían, se detectó en este caso, en estas muestras de heces, que en el último grupo con trastornos gastrointestinales presentaba una disminución de la población de cepas de Bifidobacterium y Enterococcus, ¿vale? Entonces, este desequilibrio sigue siendo un poco más notorio y cada vez más estudiado del cómo se repercute en el microbioma intestinal, el consumo de antibióticos, el estilo de vida, la falta de alimentación, la variante de alimentación, como les comentaba. La selectividad alimentaria es uno de los principales factores de riesgo también para el desequilibrio a nivel del microbioma intestinal y que vayamos provocando, haciendo un poco más gigante el problema de desarrollo tanto cognitivo como motor de las personas con autismo, ¿vale? Siguiendo con el análisis de este estudio de caso, el estreñimiento, la diarrea, la disfagia, el reflujo gástrico y las alergias tanto alimentarias como en general, las restricciones alimentarias, se ven relacionadas en cuadros mayores de irritabilidad, aumento de las estereotipias, de la hiperactividad y del aislamiento social, ¿no? Entonces, todo esto en algún momento repercute en lo que es la conducta y el comportamiento a nivel escolar y a nivel, en este caso, familiar. Tanto el estreñimiento como el dolor abdominal a nivel bajo, el síndrome del intestino irritable se han relacionado con disfunciones parasimpáticas, pérdida de habilidades previamente adquiridas, ansiedad y aumento del cortisol a nivel sérico, ¿no? Entonces, en algún momento, los estudios relacionados a cómo se da el proceso de disbiosis intestinal, cómo es el proceso a nivel fisiológico de desequilibrio intestinal, habla precisamente que el cortisol es uno se podría decir, de los nutrientes, uno de los principales productos que son utilizados para provocar o para desarrollar un cierto proceso a nivel inflamatorio o que va a provocar la disminución de la serotonina, de la dopamina, cuando el organismo toma el cortisol como método metabólico, en este caso, o producto de energía,
para desarrollar cierto proceso que evita la formación en algún momento a través del triptofano, lo que es la serotonina y la dopamina, que son productos que regularmente están afectados en niños con TEA. Entonces, ocupan más el cortisol para llevar una vía de transformación de ese cortisol para otros tipos de metabolitos a evitar la formación de los productos finales, de lo que es la dopamina y lo que es la serotonina, en relación a la otra vía, ¿no? Entonces, toman más esta vía porque hay más producto que metabolizar, hay más producto que utilizar para esta vía y me voy hacia la vía negativa, ¿no? Entonces, entre más generamos cortisol, entre más tengamos ese tipo de metabolito, más de producto en la sangre, vamos a direccionar hacia la vía un poco más negativa que no está aportando nada de regulación o más bien de equilibrio a nivel de comportamiento, sino que la otra vía queda un poco pues, más aislada porque no hay hacia dónde ir, en este caso porque hay más hacia el cortisol y eso hace que provoque ese tipo de disfunciones a nivel parasimpático y sobre todo a nivel de comportamiento, ¿no? Entonces, otro de los estudios o un metaanálisis que se realizó en este caso, de los estudios muestran que las heces fecales de los niños, tanto en este caso sanos con desarrollo normal y los niños diagnosticados con TEA, hay una mayor abundancia de cepas de Faecalibacterium y Lactobacterias, ¿no? Lactobacillus, perdón, en niños con TEA en relación a lo que es el grupo control. Entonces, ¿qué nos habla entonces? En este caso, que la abundancia de la Akkermansia, las bacteroidetes, los enterococos y la Escherichia coli, pues está en disminución, ¿no? Hay una cantidad menor de las bacterias que se consideran como más naturales dentro de lo que es el microbioma humano y las demás, pues hay un aumento o un desequilibrio. Entonces, es importante hacer una pausa y decir que la asociación de ciertas condiciones médicas o de alteraciones normales o fisiológicas del intestino, de la producción del microbioma, desequilibrio a través de lo que es la permeabilidad intestinal, solamente está implicado en esa asociación, ¿no? Simplemente en la asociación, más no en la causalidad. No dependen o no son la causa determinante de las características de TEA, no son las causas determinantes de el diagnóstico o en este caso como tal de la condición, ¿vale? Solamente es una asociación y que realmente los estudios han sí evidenciado que toda persona con TEA en algún momento de su vida o durante todo el proceso de su vida va a tener problemas gastrointestinales y problemas de desequilibrio intestinal o en este caso de mala absorción de nutrientes o de selectividad alimentaria y que eso provoca a futuro, perdón, más procesos negativos o aumento de la sintomatología que previamente les dieron el diagnóstico de autismo, ¿vale? Entonces, es importante considerar entonces que los factores de diversidad filogenética, entre más diversidad tenga, entre más aumento de contenidos de bacterias, hongo, virus y contenidos de microorganismos en la piel, en el tracto respiratorio, en el tracto gastrointestinal, van a provocar mayor impulsividad o mayor actividad en el niño, ¿vale? Mayor sociabilidad y mayor placer de alta intensidad. Entonces, si se dan cuenta, estos o estas tres gráficas son o pueden estar asociadas a las principales características de TEA, ¿no? ¿Cómo doy un diagnóstico de TEA? Puede ser de forma clínica, de forma un poco más hacia estudios de gabinete, un poco de imagenología, de relación a la clínica, pero finalmente el autismo va a estar asociado pues a tres características principales, ¿no? Que es la falta de comunicación o restricción de la comunicación y problemas de lenguaje, un poco de hacia las conductas repetitivas o patrones estereotipados en cuanto a relación a conductas o intereses restringidos, y lo que es alteraciones del procesamiento sensorial o en este caso factores de poca sociabilidad o alteraciones en la sociocomunicación, ¿no? Estos factores en algún momento sí dependen de la parte del contexto, dependen de cuánta intervención se le dé al niño, pero también depende mucho en relación a lo que va a afectar, cómo se va a ver influido a futuro la poca diversidad filogenética a nivel del microbioma, ¿sale? No solamente intestinal, sino también dermatológico, respiratorio y urogenital.
La poca diversidad a nivel filogenética nos habla de una disminución en las partes de sociabilidad, una disminución en los comportamientos de impulsividad o actividad, ¿vale? Quiero dejar en claro que el estudio, o en este caso el análisis de caso, fue en relación a la impulsividad y actividad, no como una característica de, por ejemplo, los niños con TDAH. La impulsividad es más como el niño se anima, cómo observas al niño animado, activo, interesado y sobre todo como más movido en las actividades naturalmente ocupacionales, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, es un niño un poco más, no sé, pasivo, un poco desinteresado, que no le encuentra interés a la actividad. Eso habla de que puede estar asociado a una disminución de la diversidad filogenética a nivel de microbioma. Entonces, entre mayor diversidad provocamos un poco más de impulsividad, actividad y activación de ese niño, ¿no? Los factores de sociabilidad y de placer completamente generado a través de esto puede depender o no de las características que pueden estar asociadas al autismo, ¿no? Entonces, por tanto, les pongo esta imagen para ir un poco ya finalizando y dejando más en claro del por qué está o por qué estoy yo como terapeuta ocupacional hablando un poco acerca de lo que es el microbioma, la microbiota, porque es un tema sumamente amplio que necesitamos bastante tiempo para comprender todos esos procesos fisiológicos, tanto mecánicos como inflamatorios, como inmunológicos, que suceden en el microbioma y en la pared intestinal, que van desencadenando o que desencadenan toda esta respuesta de neuroinflamación y por tanto hay que tener un buen abordaje a nivel médico principalmente, no terapéutico, sino un más médico y nutricional para poder abordar este tema, ¿no? A nivel de los desequilibrios intestinales, disbiosis intestinal, permeabilidad intestinal, reflujo gastroesofágico, selectividad alimentaria, etcétera, ¿no? En esta imagen yo les dejo pues un poco de comparativa con la imagen número 2, que es esta, en donde yo les comentaba que la mayor diversidad filogenética de componentes de hongos, bacterias, virus, parásitos, pueden en algún momento jugar en contra o jugar a favor del desarrollo psicomotor del niño, ¿no? En este caso, principalmente observamos que actualmente a, podría decirlo, sin leer como tal una evidencia científica, solamente el control de los niños que llegan a nuestra consulta en relación a los niños que observamos en la parte escolar cuando hacemos las observaciones y a los niños que actualmente se encuentran en los parques, en las escuelas, que hay un cambio completamente abismal entre las conductas, los comportamientos, inclusive en el crecimiento y desarrollo de niños que anteriormente se enfocaban a un juego más sensoriomotor, un juego más relacionado a lo que es el ambiente físico en relación al contacto con la tierra, el contacto con más compañeros, con más compañeros de juego, contactos con la naturaleza y contactos con el ambiente, como los animales, como con la flora y en este caso la fauna que está actualmente, generaban como tal un mayor contenido y diversidad de microorganismos que forman parte de ellos y que conforman el microbioma de esos niños, ¿no? A diferencia de este ambiente que es un poco más estricto, un poco más monótono, un poco más selectivo en relación a lo que tienes que hacer, ¿no? Que lleva más tratamientos médicos, más consumo de medicamentos, más control de la higiene, en este caso de los niños, más asistencia por parte de los padres que no le permiten o que prácticamente están enfrascados, ¿no? En un contenido casi estéril que los papás necesitan o que les han inculcado, ¿no? Que es más como, pues el juego en este caso es un poco más pasivo, con los celulares, con la tecnología, que no les dan como ese contacto con la realidad o con el contenido de microorganismos que están en el ambiente. Y a comparación de estos, por ejemplo, donde se exponen completamente al agua, a la naturaleza, a los animales, a la tierra, al ambiente y generalmente a más personas, ¿no? Porque hablamos que el contacto directo de piel a piel, de abrazar, de interactuar, de hablar cerca con otras personas, hay un intercambio de microorganismos que enriquecen como tal el contenido del microbioma o del dermabioma, o en este caso a nivel gastrointestinal o respiratorio, que a su vez
pues van adaptándose a procesos tanto inflamatorios como procesos naturales de enriquecimiento del microbioma, ¿no? Entonces, hay que hacer una reflexión, porque en este caso, desde la parte de terapia ocupacional y de la parte del abordaje terapéutico, observamos una crisis del desarrollo del juego en las y los niños de la actualidad, ¿no? Entonces, regularmente esa crisis de desarrollo del juego potencia la falta de habilidades de desarrollo psicomotor y sobre todo a nivel cognitivo. Desarrolla o va a potencializar que los niños sean completamente dependientes tanto de los padres como de la tecnología. Entonces, no desarrollan ciertas habilidades. Entonces, hablando de las personas con TEA, regularmente he observado, y en caso personal, como les comentaba, las familias siempre tienen como esa sensación de protección hacia sus niños, ¿no? Y tratan en algún momento de aislarlos, tratan de generalmente hacer lo que están haciendo los los terapeutas, o en este caso las personas que están en esta imagen, de lavarle constantemente las manos, hacer las actividades por ellos, de mantenerlos encerrados en casa, de no permitirles como tanta interacción, evitar el contacto, generalmente aislarlos de ese contenido, ¿no? Y no ha sido siempre, bueno, no ha sido ahora, sino siempre ha sido así, ¿no? Desde el inicio. Probablemente son familias un poco más enfocadas a enfrascar las responsabilidades a otra persona y eso hace que el niño pues esté constantemente en un solo sitio y que generalmente esté al cuidado de otras personas y eso permite que no se desarrolle completamente el contacto directo con demás niños de su edad o que empiecen a generar un juego más sensorial-motor, que principalmente es lo que observamos en la imagen anterior, que eso provoca que en algún momento el ambiente sea el mismo enriquecedor o aportar de forma positiva a la colonización del microbioma, en este caso humano, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy interesado? ¿Por qué el terapeuta ocupacional les está hablando de lo que es el microbioma o la microbiota? Es principalmente porque al inicio yo tenía esa área de crecimiento, esa área de oportunidad con la mayoría de los niños, ¿no? Porque me enfrentaba a niños con retos nutricionales, me enfrentaba a niños con bastante irritabilidad, me enfrentaba a niños con retrocesos en los factores como tal del lenguaje y desarrollo psicomotor, que probablemente eran provocados por neuroinflamación, o en este caso estamos hablando que sí son provocados en algún momento por ese tipo de condición. Yo me enfrento actualmente a niños con bastante selectividad alimentaria y trastornos del procesamiento sensorial, un desequilibrio completamente del rol ocupacional tanto de las... Y por tanto, observo actualmente a niños con bastante ansiedad y depresión en personas, en este caso, personas jóvenes y en personas adultas, ¿no? Entonces, ¿por qué el terapeuta ocupacional les está hablando de esto? Pues principalmente por eso. Me interesó, me llamó la atención, tuve que hacer una formación principalmente en alimentación, primeramente la parte nutricional en segundo, y finalmente lo que es la maestría en lo que es en la microbiota, ¿no? El microbioma humano porque necesitaba comprender qué estaba pasando a nivel gastrointestinal, qué es lo que provocaba, lo que provoca esa parte de la irritabilidad, el aumento de ansiedad, los problemas sensoriales en relación a una condición médica que no se aborda, ¿no? Entonces, quiero dejar bastante en claro que la verdad estoy pues bastante eh, feliz, porque en algún momento, puede que en este momento algunos médicos, algunos estudiantes de medicina o alguien que está relacionado tal al área médica, puede interesarse en este abordaje biomédico, en este abordaje médico como tal, que está relacionado a los factores, como les decía, que causan inicialmente una asociación hacia los trastornos del espectro del autismo pero principalmente están relacionados con otras causas, ¿no? Entonces, al resolver principalmente lo que es la parte gastrointestinal, pues resolvemos parte del problema. Entonces, le quitamos responsabilidades, le quitamos, pues, problemas a esa familia o problemas a ese niño o a ese individuo y que en ese momento pueda ser un impulso bastante grande para seguir en ese proceso de rehabilitación, en ese proceso de acompañamiento terapéutico, ¿no? Entonces, que en este momento me interesa es que pues puedan tener un poco más de curiosidad acerca de lo que pasa a nivel intestinal en relación al microbioma,
cómo poder resolver la parte de la disbiosis intestinal, cómo abordar los procesos de neuroinflamación, cómo abordar en este caso los temas de permeabilidad intestinal y desequilibrio a nivel del microbioma en relación a la dieta, porque muchas veces, en este caso, los nutricionistas o en la parte de los gastropediatras con los cuales he trabajado o estoy trabajando, pues lo asocian a los problemas, por ejemplo, gastroesofágicos, que principalmente se tienen que resolver para que no potencien este desequilibrio a nivel del microbioma, ¿no? O viceversa, que el desequilibrio del microbioma provocó ciertas alteraciones gastroesofágicas. Y eso es importante por el aumento o la disminución de las colonias de bacterias, ¿no? Eso no me corresponde a mí, claro, no me corresponde mandar a hacer estudios, porque yo me guío, por ejemplo, del gastropediatra, yo me guío del médico pediatra, yo me guío del médico general o del médico especialista, porque ustedes son quienes tienen más conocimiento sobre estudios de gabinete, estudios clínicos, de laboratorio, de sangre, que puedan generar información respecto a estas alteraciones, ¿no? Porque yo en mi vida me podría imaginar que a través de un estudio fecal o un cultivo de ciertos contenidos fecales o en este caso urinarios, pueden determinar cuánta cantidad de bacterias o cuántas unidades formadoras de colonias se encuentran en ese individuo y si hay un aumento o hay una disminución, ¿no? Entonces, todo eso depende mucho del trabajo en equipo y que me gustaría que en algún momento pudieran aportar o apoyar a este proceso que o muchas familias en Oaxaca y en cualquier estado están pasando, ¿no? Que es solucionar un problema médico que les ocasiona características constantes asociadas a autismo, ¿no? Entonces, esto se lo puse porque es uno de los protocolos que en algún momento puede aportar bastante información, tanto valiosa como bastante interesante a ustedes por la parte médica, ¿no? De cómo podemos solucionar ciertos problemas a futuro con un protocolo o con una sola acción, ¿no? En algún momento el trasplante de microbiota vaginal también habla también de lo que es el microbiota fecal. Pueden hacerse trasplantes de estos microorganismos a través de técnicas un poco más especializadas cuando los niños son nacidos por vía cesárea, ¿no? Donde no pasan en el canal vaginal, no se enriquecen de todo ese contacto a nivel del microbioma y que en algún momento los tiempos que pasan en el hospital, pues en algún momento pueden ser colonizados o pueden ser, pues prácticamente cubiertos por bacterias o por bichos que en algún momento no son los ideales para la edad de ese niño o para, en este caso, para el contexto en el que se encuentra, que es un contexto hospitalario, ¿no? Entonces, lo que principalmente se espera o naturalmente es que todos los microorganismos que están en el canal de parto, en este caso en la parte vaginal también, y en el contacto directo piel con la mamá, hacen que se colonicen la piel y por tanto también el sistema gastrointestinal al futuro cuando hay ese proceso de lactancia, ¿no? Entonces, el trasplante de microbioma vaginal es uno de los procesos que actualmente pueden beneficiar el desarrollo neurológico normal de los lactantes nacidos por cesárea, que están asociados a un desequilibrio de la microbioma, ¿no? En este caso tanto de la piel como intestinal. Entonces, estos estudios anteriores han demostrado que la microbiota intestinal en la infancia podría afectar el desarrollo neurológico y los lactantes que nacen por cesárea si no están expuestos a microorganismos potencialmente útiles o beneficiosos durante el canal de parto, en este caso canal vaginal, ¿no? Esto es un protocolo que regularmente los hace el personal de enfermería, pero que está dirigido, que está como tal potencializado por los médicos, en este caso ginecólogos, o en este caso que están a cargo del proceso de desarrollo o seguimiento a nivel materno. ¿En qué consiste? Es principalmente llevar un control del embarazo de la madre para saber si es una cesárea programada o una cesárea de emergencia, porque pues, son cosas muy diferentes y eso hace que en algún momento puedan ya estar preparados con esta técnica o en este caso no se pueda realizar con éxito, ¿no? En este caso una cesárea de emergencia pues no es tan viable porque no están cumpliendo con los requisitos que marca este protocolo, ¿no? Como tal es utilizar una gasa estéril en el cual se pone unas 2 horas antes o previo a lo que es el parto, inclusive algunos hablan hasta de 3, pero principalmente es utilizada en personas que tienen una cesárea programada o que tienen como tal ya no tienen problemas asociados, ¿no?
Esta gasa estéril se frota en la parte o se deja en la parte vaginal para enriquecerse de las bacterias y los que se encuentran en esta zona, se aísla y posteriormente se habla que también pasa en un estado de reposo para después que ya se tiene programado el parto, que en este caso la cesárea, el personal de enfermería hace que una vez que nace el bebé, se embarra o se frota esta gasa en todo el contenido del cuerpo del bebé, de los labios, la parte de los ojos, bueno, la parte de los ojos, la cabeza, el cuerpo, para poder enriquecer o llenar como tal del microbioma de la madre a este pequeño. Claro. Y posteriormente al bebé no lo pueden bañar, en este caso es un tiempo determinado para poder o permitir la colonización de estas bacterias, ¿no? Esto es en casos especiales, no cuando hay infecciones, en este caso principales de la madre o con problemas asociados de la madre, porque lo que buscamos es un equilibrio a nivel de microbioma, no un aumento de bacterias negativas, en este caso relacionados a una infección vaginal, una infección de vías urinarias, que también podría afectar a futuro al niño, ¿no? Entonces es un programa, un protocolo que es, en este caso, aplicable a ciertos grupos poblacionales, pero que en algún momento aportan información bastante valiosa a futuro en relación al desarrollo del microbioma y a nivel neurológico del niño, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a relacionar todo lo que es el microbioma humano con la parte de los desequilibrios que puede provocar a nivel de la neuroinflamación, lo que va a ocasionar como tal alteraciones de conductas y comportamientos y cómo lo podemos abordar o cómo estamos haciendo el abordaje desde integración sensorial o como terapeutas ocupacionales en la parte terapéutica, ¿no? Entonces, ustedes como médicos, ustedes como personal, en este caso de salud, o que está un poco más enfocado a eso, dirá, ¿qué puede aportar un terapeuta ocupacional en relación a la disminución, por ejemplo, del cortisol, la disminución de hormonas del estrés o la disminución de los procesos de neuroinflamación en relación a una condición médica que se debe tratar con abordaje médico, ¿no? Nosotros aportamos de la parte de terapia de juego, en donde es uno de los principales objetivos o principales ocupaciones del niño, que buscamos un nivel de alerta óptimo, ¿no? Entonces, si un niño está estresado, está generalmente con periodos de inatención, va a ser difícil que haya un aprendizaje, va a ser difícil que en algún momento haya como un aprovechamiento en todas las áreas, ¿no? Eso nosotros lo denominamos con nivel de arousal alto o nivel de actividad alto, en este caso nivel de alerta. Cuando hay un nivel de actividad bajo, puede ser alteraciones a nivel de procesamiento sensorial también, porque hay una alteración neurológica. Los factores que activan el sistema de alerta en niños pueden estar afectados por esta neuroinflamación o por otros factores médicos, ¿no? Que por la medicación, que por el abordaje de alimentación, todo eso provoca que el periodo de atención de los niños esté sumamente bajo o el nivel de arousal es bajo y eso permite que el niño esté todo el tiempo adormilado, esté en una situación de prácticamente como de un niño letárgico y eso provoca que en este caso las alteraciones sensoriales sean más evidentes. El niño pues lo ves bastante pasivo y lo que buscas es que se active, que haya un periodo de atención o de alerta óptimo para poder generar un aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar eso? Pues principalmente de la mano del seguimiento médico por saber cuáles son las alteraciones a nivel del microbioma o a nivel del gastrointestinal o a nivel de condición médica que se encuentra, si hay una medicación que esté provocando o alterando esa parte atencional o esa parte del nivel de alerta, para nosotros poder generar una intervención adecuada, ¿no? Nosotros denominamos el uso del perfil sensorial como una estrategia principal de cómo funcionan los sistemas sensoriales o cómo está procesando la información el sistema nervioso y a partir de eso poder generar una estrategia terapéutica, ¿no? Si es un niño que regularmente su umbral neurológico es bastante bajo, es decir, que la información le llega sumamente rápido, la procesa muy rápido, estamos hablando que es un niño que probablemente tenga reacciones de hiperrespuestas, tenga respuestas exageradas al contacto físico, a la parte del sonido, la parte visual, o al sistema de movimiento, que es el sistema vestibular, ¿no? Si hablamos que es un umbral neurológico alto, como lo pueden observar en esta imagen de la casa, el nivel uno o el piso número uno sería un umbral neurológico bajo y el piso número 3 sería un umbral neurológico alto, ¿no? Y eso va asociado también, como les comentaba, a lo que es el proceso
de neuroinflamación. Si hay procesos de neuroinflamación, las funciones neurológicas pueden estar o demasiado activas o muy abolidas o muy inhibidas, ¿no? Entonces, eso hace que el umbral neurológico nosotros lo observemos a través de la respuesta que el niño tiene a los estímulos sensoriales, ¿no? Si hay pocas respuestas a esos estímulos sensoriales, hablamos que su umbral neurológico es alto, porque las respuestas, o ni siquiera hay respuestas o registro de la información. Tenemos que estar bombardeando con mayor cantidad, con mayor frecuencia, con mayor intensidad ese estímulo para que el sistema nervioso diga, ah, bueno, sí, ya sentí que me tocaste, ya escuché el sonido, ya observé o vi lo que está pasando, porque hay que hacer demasiada estimulación sensorial o bastante número de estímulos para que esa persona registre la información y procese la información a nivel sensorial, ¿no? Entonces, todo esto en relación al tratamiento que nosotros hacemos como terapeutas ocupacionales va enfocado a pues bajar los niveles de estrés, bajar el nivel de cortisol sérico, provocar o potencializar las habilidades de desarrollo neurológico como aprendizajes. Aún así, con neuroinflamación tenemos muy buenos resultados, ¿vale? Entonces, estoy hablando que abordamos a niños con problemas gastrointestinales, con disbiosis intestinal, pero que no es abordado el tema principal o factor que ocasiona algunas características del comportamiento o conductas disruptivas. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, a través del tratamiento que hacemos de integración sensorial, le sumamos la intervención médica o el abordaje médico que ustedes como especialistas pueden aportar con el tratamiento, no sé, a través de fármacos, a través de dietas, a través de eh, ciertos tratamientos especializados para abordar el desequilibrio del microbioma, prácticamente tendríamos el doble o el triple de los beneficios. Entonces, eso es la parte importante que quiero que se lleven el día de hoy, aparte de lo que es los aspectos generales del microbioma humano para el abordaje de las personas con TEA. Entonces, el principal objetivo es que ustedes puedan aportarnos información valiosa desde la parte médica para abordar estos temas que están siendo un factor importante de desarrollo de conductas y comportamientos a causa de la neuroinflamación. ¿Vale? Entonces, les agradezco. No sé si tengan alguna duda, podemos empezar un poco acerca de las preguntas, aspectos como que quedaron pendientes o algunas preguntas que hayan tenido. Muchísimas gracias, maestro Coronel. Gracias por esta ponencia tan interesante. La verdad es que los probióticos es un tema bastante, pues ya lleva algo de tiempo, sin embargo, está tomando mucho auge, sobre todo en este tipo de, el trastorno del espectro autista, digo, es algo que es relativamente nuevo, se ha explorado en diferentes áreas, principalmente a nivel de tubo digestivo, ¿no? Pero ya yéndose a la parte neurológica, pues es mucho más interesante todavía y pues le agradecemos, asimismo, pues le comento que hay varios bueno, le digo que hay varios comentarios, como la doctora Marisol. Dice, le agradezco compartir su conocimiento y muy interesante el tema. La doctora Ana Mónica dice, excelente su plática. Marisol Regino dice, respecto al uso de probióticos, ¿tiene algún beneficio recomendarlos? Sí, bueno, en algún momento, bueno, les mencioné sobre temas de desequilibrio de las bacterias naturalmente establecidas en lo que es el intestino. Los probióticos y los prebióticos sí aportan, pero habría primeramente que hacer un estudio especializado, por eso es aparte de ustedes como médicos, el cómo o qué cantidad está afectada, qué número de bacterias existe, cuántas colonias, cuántas unidades de colonias formadoras hay en el organismo, porque de ello va a depender qué tipo de probióticos se les dé, porque en algún momento el uso de probióticos o prebióticos sí llegan a regularizar o a poblar el intestino, pero no de lo que estamos esperando. Muchas veces hay una disminución de ciertas, por ejemplo, de los Firmicutes o de las enterobacterias,
que se pueden solucionar simplemente con un cambio de alimentación. En este caso son los prebióticos y los probióticos, que no son completamente como los que venden en las farmacias, ¿no? O en este caso, las unidades formadoras de colonia, sino también van a depender mucho de cuáles son las bacterias que están afectadas, porque ello también va a disminuir el cambio de dieta, porque hay unos que son bastante sensibles, como le decía, a la parte de la glucosa, y hay algunos que son más sensibles, por ejemplo, a las grasas. Entonces, de ello va a depender mucho también de que se oferte una dieta cetogénica, por ejemplo, o más libre de gluten, o un poco más relacionado a más consumos de grasas en relación a lo que se está buscando. Sí son muy importantes y tienen bastante beneficio porque lo tienen, pero en este caso lo que más ha dado resultados es el consumo de omega 3, que es uno de los principales, pues se podría decir que apoyan como tal a un proceso que es bastante importante, que es la formación, lo que les hablaba de, o la utilidad de los ácidos grasos de cadena corta como métodos de energía para potencializar respuestas o más bien vías que no ocasionan neuroinflamación, sino más bien provocan una regulación a nivel intestinal. Entonces, desde ese punto de vista, podría decir que beneficia un poco más los omega 3 en relación a los prebióticos o los probióticos que se puedan, si no tienes algún apoyo médico, sería más que suficiente eso. Gracias. Esto es refiriéndonos al trastorno del espectro autista, ¿verdad? Sí, justamente eso, el trastorno del espectro autista. Generalmente porque es a lo que me he dedicado más. Podría funcionar, o te puedo decir que en personas, en este caso, que no tienen TEA, ahí es como, puede ser un funcionamiento completamente diferente o que posiblemente pueda tener los mismos resultados porque finalmente estamos hablando que esas dos vías están sí o sí en cualquier persona, ¿no? Porque ese es el método de estudio, de cómo funciona la vía más hacia la neuroinflamación y la que cesa o que regula la neuroinflamación. Muy bien. Ana Mónica dice, ¿qué alimentos debemos evitar en los niños para evitar irritabilidad? Bueno, pues como les comentaba, muchas de los protocolos de acción a nivel ante este tipo de condiciones a nivel gastrointestinal van más relacionadas a dietas libres de gluten, porque regularmente los estudios que le hacen a los niños siempre están aumentados, por ejemplo, o disminuidos los vermicutes, y que regularmente ellos son más sensibles a la parte de la glucosa o en este caso a los almidones. Entonces, o aumentan o disminuyen cuando hay cambios completamente del consumo de gluten o en este caso de productos derivados de este tipo de producto. Entonces, al ser completamente aislados de este tipo de alimentos, resulta un cambio significativo las colonias de bacterias. Entonces, puede funcionar un poco hacia la dieta libre de gluten o en este caso a una dieta cetogénica. En este caso son las dos que regularmente son recetadas o son más bien prescritas por aspectos nutricionales. Gracias. Dice, entonces la mayor parte de la microbiota se encuentra en I y luego trae una D y luego I, O y luego una G, no sé a qué se refiere. Ah, ok. IG, intestino, ajá, intestino, IG, ¿qué me dijiste? Y intestino, I de, I, D, I, O y G. sí, puede ser el del intestino delgado o intestino grueso, ok, pero el intestino grueso es el que tiene la mayor colonización de bacterias, solo que en algún momento, como les comentaba, el intestino delgado, el ambiente es completamente distinto y hay más nutrientes, por eso que en algún momento puede haber una sobrepoblación de ciertas bacterias no beneficiosas en esa parte del intestino. Pero ya cuando vamos más hacia el final de lo que es el tracto digestivo, lo que es el colon, tanto a transverso como en este caso el descendente, puede que haya una menor cantidad de bacterias y eso hace que en algún momento se sobrepoblen por unas bacterias que no son beneficiosas. Y eso hace que en algún momento tengamos que optar por los prebióticos o los probióticos o alimentos que son más hacia almidón resistentes, que completamente no hay una degradación al final de sus productos y esos productos lleguen hasta esa zona
en donde puedan ser utilizados por esas bacterias beneficiosas y poder aumentar en población y que no estén en desventaja con las bacterias que no son beneficiosas o que regularmente son negativas en este caso, para la parte humana. Sí, gracias, maestro. Dice Macarena Soriano, una consulta, la mayoría de los niños con trastorno del espectro autista tienen estas dificultades intestinales en mayor o en menor medida. Sí, regularmente te puedo decir, bueno, yo tengo una población bastante reducida de niños actualmente, son 23 niños, y de esos 23, 20 de los niños tienen problemas asociados a problemas intestinales. Van desde diarreas, constipaciones, reflujo gastroesofágico y sobre todo, principalmente, lo que son selectividad alimenticia, ¿no? Y al haber selectividad alimenticia, hay un consumo restringido de alimentos, y como les comentaba, si hay un consumo restringido de alimentos, regularmente son a glucosa, son más hacia azúcares. Y eso hace que sea o que disminuya la población, por ejemplo, de Firmicutes, que son los que regularmente debería estar poblando el intestino y hace como al final un desequilibrio o una disbiosis intestinal. Muy bien, muchísimas gracias. Pues hasta ahorita ya no hay ninguna pregunta. No sé si tengan alguna pregunta, aprovechen que está aquí el maestro Coronel todavía. Este, mm, por lo pronto ya les envié el formulario para que se registren y también resuelvan la pequeña evaluación y puedan obtener su constancia. Sí, pues maestro, no sé si desea agregar algo más para que podamos despedirlo. Pues no, principalmente podría decir que necesitamos bastante el apoyo de la población médica, gastropediatra, pediatras o que estén relacionados a el estudio o más bien el tratamiento o el abordaje de problemas gastrointestinales en población pediátrica. Y digo población pediátrica porque es donde mayormente podríamos tener más beneficios a cuando ya sea una población adulta, porque existen personas adultas con autismo y que sí puede haber beneficios siempre y cuando se resuelva como tal esos problemas, pero ya esos problemas están en un estadio muy avanzado, ¿no? Pero en el caso de la población pediátrica, regularmente incluso también puede ser la prescripción de ciertos antibióticos o de ciertos medicamentos con bastante precaución para que también las familias estén informadas que en algún momento la automedicación pues corren riesgos de desarrollar estos problemas, sobre todo más gastrointestinales. Entonces, como hacer conciencia de esa parte, ya hablando solamente de población de TEA, la gran mayoría de esta población presenta estas alteraciones gastrointestinales que son originadas por muchos factores, ¿no? Desde la parte familiar hasta la parte médica, porque regularmente hacemos ese historial clínico y pues van asociados a que hay problemas, por ejemplo, de algún momento del COVID, que en este caso, por ejemplo, era problemas gastrointestinales, que la familia se automedicaba, que le daba remedios caseros, y eso hacía que pues a nivel de la microbioma o microbiota hubiera una disminución considerable que al final pues se solucionó con una parte médica, pero aún así ya quedó el desequilibrio o la disminución de las bacterias por esa falta de conocimiento, ¿no? De qué puede pasar cuando les doy el medicamento, cuando les doy la receta casera, cuando les doy esto, sin tener conocimiento a futuro de lo que puede afectar a nivel gastrointestinal. Muchísimas gracias. Pues yo pienso que fue bastante explícito y pues le agradecemos esta gran participación, sobre todo porque, como le repito, es un tema no tan común y que la verdad es una aportación muy buena para todo este tipo de problemas, no solamente el trastorno del espectro autista, sino todo lo que son afectaciones a nivel neurológicas, ¿no? Pienso que ahorita la ciencia ha estado avanzando mucho en todos los estudios al respecto. Y bueno, acá Macarena Soriano dice si podemos enviar la grabación de la charla para volverla a revisar. Por supuesto, Macarena, ahorita lo que se hace es la editan, eh, principalmente Joshua, quien es la persona que nos ayuda aquí en la Facultad de Medicina, él es el que nos ayuda a la transmisión de estas sesiones y también a la edición, y él la sube a YouTube. Tenemos una página que en este momento les vamos a compartir en un ratito más el link para que puedan verla. Esto va a ser
aproximadamente una, máximo 2 semanas, para que ustedes puedan ya verla en la página de YouTube. Tenemos asimismo nuestro chat de WhatsApp, en el cual ustedes se pueden agregar si así lo desean, para que puedan recibir todas las ponencias que tenemos aquí. Y bueno, pues le agradecemos, maestro Coronel, porque yo sé que ahorita creo que tiene clases, para que pueda usted Sí, retirarse y no le haga yo perder más tiempo, maestro, porque sé que dio no, de claro, su no, tiempo. Digo, tranquilo. ahorita los alumnos ya han de estar así como, ¿qué queremos a mi maestro? Sí, entonces, Bueno, pues muchas gracias igual por la sí. invitación. De cualquier forma, pues estamos en contacto, ¿vale? Aquí están sus datos, por favor, Sí, tómenlos. Ajá, si es de su interés, por favor, claro. cualquier detalle, aquí está su correo electrónico y también su teléfono.